Cuando tú quieras, Ana. Empezamos. Bueno, vamos a comenzar, efectivamente. Buenos días a todos y gracias por conectaros a esta mesa redonda de Diverless. Como ya sabéis, esta es una red de PLNnet que está orientada a fomentar y divulgar el procesamiento del lenguaje natural entre hombres y mujeres, pero sobre todo está orientado a las mujeres de este campo, que como nos decía ayer María Teresa, somos muchas y esperemos que tengamos mucho éxito siempre con todos. Lo que hoy tenemos es un tema muy interesante, un tema muy de moda, digamos, porque es el tema en el que nos vamos a centrar en los dominios concretos, pues en el dominio legal. Y tenemos a tres representantes de tecnologías que trabajan con tecnologías del lenguaje, que son Mercedes García, Marta Guerrero y Elena Montiel. Las tres trabajan en equipos multidisciplinares y yo creo que lo mejor es que empecemos ya con su presentación, que nos presenten cada una de ellas. Vamos a hacerlo en orden alfabético, ¿os parece? Entonces, primero irá Mercedes. Gracias. Voy a poner mi presentación. A ver. Por supuesto, después habrá un turno de preguntas cuando ellas tres nos presenten lo que nos quieren presentar hoy. Después tendremos un turno de preguntas para todos. ¿Se ve bien? Perfecto. Perfecto. Vale, pues yo soy Mercedes García Martínez, trabajo en Pangeanic, soy la líder del departamento de investigación y os voy a presentar ECO, que es el ecosistema de Pangeanic para procesamiento del lenguaje natural. ECO es un ecosistema amigable que permite al usuario pedir servicios de traducción automática, anonimización, clasificación de texto y extracción de información. El usuario cliente puede procesar grandes volúmenes de documentos en cualquier formato y con total seguridad, respetando su privacidad. Aquí podéis ver que se pueden seleccionar los idiomas, el modelo y el tipo de proceso y se arrastran los documentos y luego el documento pues está traducido o procesado. También hay un panel. Bueno, no tengo mucho tiempo para explicarlo. Y el usuario puede también reentrenar los modelos con sus propios datos. Así puede adaptar o especializar las traducciones o el proceso que realice. Y esto es a nivel de usuario, totalmente amigable. Puede arrastrar sus documentos en zip. El formato de traducciones es un estándar de XML para memorias de traducción. Y puede ver el progreso y cuando el entrenamiento acaba, pues el modelo es actualizado y lo usa como siempre. También el ecosistema incluye un entorno donde los lingüistas o anotadores pueden revisar lo que generan nuestros modelos. Tenemos un formato web y un formato de app para móviles. Aquí pueden esto en concreto es para la salida del modelo de reconocimiento de entidades nombradas, en el que pues eso, hay etiquetas de persona, organizaciones y pueden revisarlas, corregirlas. Y estas revisiones son utilizadas para reentrenar los modelos. Esto permite la interacción entre persona y máquina. Hace falta las máquinas para automatizar las tareas tediosas, pero nos hace falta las personas también para revisar y obtener una calidad buena y mejorarla. El ECO incluye traducción automática adaptativa. Se empieza con una limpieza y preprocesado automático de los textos. Utilizamos
modelos de traducción automática neuronal, incluyendo Transformer. Y como curiosidad, en el top 10 de nuestros clientes tenemos a un gabinete jurídico que están muy contentos con nosotros porque ahorran trabajo tedioso, dinero, tiempo, que de otra forma sería muy complicado. También nuestro ecosistema incluye anonimización. Participamos en un proyecto europeo como líderes del proyecto junto a partners de toda Europa. Este proyecto se llama MAPA, Multilingual Anonymization for Public Administrations. Aquí usamos modelos de Name Entity Recognition, incluyendo BERT. Y como casos de uso tenemos al Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y la Dirección General de Justicia y Consumidores de la Unión Europea. Aquí os muestro Pangea Masker, que es nuestro entorno. No sé si podéis ver, vale, ahora se ve mejor. El usuario puede seleccionar el idioma que desea anonimizar. O sea, aquí usamos modelos de Name Entity Recognition y expresiones regulares. Se puede personalizar la anonimización, se puede ajustar la sensibilidad y el tipo de tags. Aquí está el ID tag. Pues aquí he puesto un ejemplo. Carlos vive en Valencia. Pues Carlos ha detectado que es una persona y es el ID1 porque es el primero, y Valencia como location, y es la primera. Vale, y también hacemos clasificación y extracción de información. También usamos modelos neuronales para esto, incluyendo embeddings. Hacemos clasificación de traducciones en dominios. Y también hicimos una prueba de concepto de documentos legales para Bankia, en el que clasificamos documentos, extraemos la información relevante que desean y quiero recalcar que la seguridad aquí es crucial para un banco. Y nada, agradecer a mi equipo de Pangeanic. Aquí muestro nuestra trayectoria. Participamos en proyectos europeos del Ministerio y hemos ido creciendo con clientes importantes y seguimos creciendo. Y nada, y aquí hay algunos clientes que tienen confianza en nosotros. Y muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Mientras quitan esta transparencia, quizá nos podría... Y pasas a poner las siguientes, Marta Guerrero. Por favor, vas poniendo tus transparencias. Y lo único, Mercedes, quizá decir, ya sé que vosotros nacisteis, digamos, en Valencia, un poquito a lo mejor lleváis 20 años de experiencia, pero bueno, decir que ahora mismo abordáis trabajos me gustaría saber si también de América Latina. Sí, trabajamos con América Latina. Sí. Sobre todo con Brasil. No sé por qué, bueno... Pero sí, bueno, también tenemos a muchos freelancers trabajando con nosotros, latinos, porque tenemos que entregar traducciones a todas horas. Hay muchos clientes de Estados Unidos también y piden muchas traducciones de inglés a español. Muchas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. Marta, cuando quieras. Gracias. Vale, gracias. Bueno, pues me presento, soy Marta Guerrero, vengo del Instituto de Ingeniería del Conocimiento. Soy la coordinadora del grupo de lingüistas computacionales del instituto y también lidero proyectos de PLN desde hace ya más de 10 años. Y bueno, os voy a contar un proyecto que hemos terminado hace relativamente poco, se llama Mapa del Expediente,
y os voy a ir contando un poco qué hemos hecho y cuáles son las líneas. A ver si me deja pasar. ¿Veis la presentación? ¿Todo perfecto? Sí, perfectamente. Vale, bueno, pues el proyecto Mapa del Expediente es un proyecto conjunto que hemos hecho con Garrigues, que ya sabéis que es una de las mayores empresas de abogacía de España, y teníamos como interés, como finalidad, reducir el esfuerzo que tardan los abogados en buscar la información, ya que los expedientes a los que se enfrenta normalmente Garrigues son expedientes muy, muy grandes y ellos pues necesitaban alguna estrategia adicional a las que utilizan actualmente de inteligencia artificial para reducir ese esfuerzo. Así que, bueno, pues hablando y en el diseño del proyecto detectamos 3 grandes líneas que les podían servir. Nosotros pues veíamos que la clasificación en tipos de documentos era muy interesante para reducir ese esfuerzo, también detectar las entidades jurídicas, las personas y las organizaciones sobre todo, y también visualizar en un mapa las relaciones entre los tipos de documentos y esas entidades. Además, nosotros teníamos una línea también en paralelo que era desarrollar nuestro propio modelo del lenguaje y probar si la estrategia, cómo funcionaba un modelo del lenguaje legal en los modelos que íbamos a desarrollar. Los datos disponibles que nos ofrecía Garrigues eran muy buenos. Teníamos 6 expedientes judiciales muy grandes. Veis que tenía pues, 80 gigas de datos, todos sin etiquetar, y unos 1.375 documentos. Veíamos, bueno, pues que esto a priori estaba muy bien y que, bueno, pues cuando nos pusimos a trabajar con los datos, pues tuvimos un choque de realidad estupendo ahí. Vimos pues que los datos, bueno, no son datos, las fotos que os pongo son datos, imágenes del BOE, ¿vale? Pues que los datos no se pueden enseñar, pero cuando vimos estos datos, pues vimos que había tachones, que los datos no venían en formato digital, que además había portadillas, portadas, todo tipo de información que no nos hacía falta y que metía ruido al modelo. Y además los límites de los documentos no estaban claros. Nos habían ofrecido 1.375 documentos, pero eran maxi documentos, eran documentos de documentos. Había como muchos documentos dentro de un solo documento. Así que cuando nos pusimos a trabajar con los datos vimos que además de las tareas detectadas inicialmente teníamos que hacer varias tareas adicionales, como era el reconocimiento de caracteres, porque los datos no venían en digital y teníamos que digitalizarlos, con el consecuente problema luego añadido de la mala calidad en algunos casos de esas transcripciones, con problemas, ¿no?, en la identificación de caracteres. También teníamos presencia de páginas no informativas e informativas, ¿no? Las no informativas teníamos que desecharlas y también había una tarea adicional de ver dónde terminaban y empezaban esos documentos dentro de los maxi documentos que nos habían entregado. Además de las tareas anteriores, pues la tarea que sabíamos que teníamos que hacer que desde el principio, que era una anotación manual de corpus, en 2 sentidos, ¿no? Definir los tipos de documentos y anotar esos tipos de documentos y definir qué eran las entidades jurídicas para ellos y anotar. Así que, bueno, pues teníamos 2 anotaciones de corpus que hacer, completamente manuales, para luego poder entrenar nuestros modelos. El sistema que identificamos al final era un sistema como este, que veis que es muy complejo. Os voy a ir describiendo un poco las piezas que tiene. Nosotros partimos de los expedientes judiciales, que son muy grandes, pasamos un proceso de transcripción, luego un filtrado de la calidad de esas transcripciones y, como vemos, pues tenemos aquí los 3 modelos que teníamos que hacer iniciales para poder, o sea, 2 modelos iniciales para poder identificar el tipo de documento, como es
las páginas informativas y no informativas, además de la identificación de tipo de documento, ¿vale? Además de eso, bueno, pues queríamos identificar la detección de entidades, ¿vale? Cuáles eran esas entidades jurídicas y luego agruparlas en grupos para reducir el número. Nuestra intención con todo esto era visualizarlo en un grafo donde tuvieras relacionadas esas personas que te aparecían del modelo y además los tipos de documentos donde aparecía. Con eso se reducía mucho el esfuerzo de tenerte que ver muchísimos documentos de una persona y solo ver aquellos documentos del tipo que te interesaban y de las personas que querías. Además, nosotros, bueno, pues como ya sabéis, en una línea adicional queríamos probar nuestra metodología, ¿no? En relación a esto, pues creamos nuestro propio modelo del lenguaje, que lo hemos llamado Rigoberta, y además queríamos probar nuestra aproximación, que es que desde un modelo del lenguaje general puedes hacerle una adaptación en 2 niveles. Es decir, seguirle entrenando con datos del dominio, en este caso del dominio legal, y luego seguir entrenando con datos del proyecto, en este caso datos de Garrigues. Y nosotros creíamos pues, que esta, digamos, era una buena aproximación para tener en este proyecto. ¿Cómo conseguimos esos datos del español legal? Bueno, pues conseguimos realizarlo a través de fuentes públicas y del ámbito jurídico-administrativo. Partíamos de una cantidad de datos que eran aproximadamente, bueno, no llegaba a 8 gigas de datos, 7,8, y después de un proceso muy minucioso de limpieza de datos y filtrado y quitar duplicados, pues nos quedamos con el 42% de los datos, unos 3,3 gigas de datos. Y ahora os voy a contar un poco los resultados. Nosotros estuvimos viendo de los 4 modelos que al final tuvimos que hacer, pues qué tal funcionaban los distintos modelos. En ese momento teníamos de acceso nuestro modelo del español legal, que lo veis en verde, el modelo Beto, que ya sabéis que es el modelo preentrenado, que, bueno, pues que lleva más tiempo y es, digamos, el único que había en el momento de la realización. En azul veis un modelo baseline, que es el modelo, digamos, de Machine Learning al uso clásico. Y a última hora, pues justo antes de terminar el proyecto, salió el modelo del BSC del dominio legal y también lo incorporamos justo a las métricas. Entonces, bueno, pues aquí en estas métricas veis que la barrita verde pues es la que tiene mayor precisión y digamos que confirmamos nuestra aproximación de que esa metodología de trabajo, de ir sumando, ir adaptando el modelo del lenguaje general funcionaba muy bien. Y bueno, pues esto es todo lo que os quería contar. Cualquier duda luego pues podemos verla en la parte de mesa redonda. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marta. Ahora es el turno de Elena. Esto, a ver, espera que se me... y entonces vete poniendo tú las transparencias, Elena. Y lo único, Marta, pues me gustaría comentar que en esta mesa hemos tenido, digamos, la organizadora original lo hizo muy bien porque tenemos los 3 modelos, yo creo, más clásicos de transferencia. Tenemos la empresa propiamente dicha, en la cual es gente que proviene de la universidad y está aplicando y digamos que trabajando a modo de empresa. Tenemos el modelo instituto, que es el modelo anterior, el de Marta, en el cual ellos financian también cátedras de investigación, aunque ellos no son universidad o investigación propiamente dicho. Bueno, es un instituto, como ya sabéis. Y luego, ahora vamos a tener el modelo, que es el modelo de un grupo de investigación muy potente en la Politécnica y que hace transferencia con los proyectos y lo que nos va a contar Elena, no adelanto nada.
Todo tuyo, Elena. Vemos, no estamos viendo, vemos lo que es toda el PowerPoint. Perdona, Ana. ¿Veis el modo presentación? No. No. Estamos Bien. viendo la otra pantalla. Me temo. Vale. Bueno, voy a compartir esto. Quería compartir así. A ver ahora. Ahora vemos tu ordenador. En el otro podíamos leerlo, ¿eh? Ahora. Ahora, ¿verdad? Bueno, ha costado ya con las dos pantallas es un poco difícil. Bueno, pues nada, muchas gracias, Ana. Buenos días a todos y todas. Yo quería dar las gracias por la invitación a esta mesa redonda. Felicitaros por la iniciativa Divertless, que me parece fantástica. Y también muy feliz de compartir mesa redonda con Ana, con Mercedes y con Marta. Después de estos proyectos y tecnologías tan interesantes que nos habéis presentado, pues yo también voy a aportar mi granito de arena con la presentación de este proyecto europeo Links, que finalizó en marzo de 2021, que tuvo una duración de unos 3 años y medio y que coordinamos desde mi grupo de investigación, el Ontology Engineering Group de la Universidad Politécnica de Madrid. Este proyecto pues, dio lugar a desarrollos y en concreto a 2 tesis doctorales dentro del grupo por mis compañeras María Navas Loro y Patricia Martín Chozas, que presentaré también y como ellas también nos acompañan hoy aquí, pues seguro que están encantadas de aclarar cualquier duda. He incluido esta foto del equipo. Bueno, aquí no está toda la gente que participó en el proyecto, pero esto eran unas reuniones técnicas que tuvimos en Cercedilla y esta foto me parecía muy reveladora porque prácticamente, si veis, hay el mismo número de hombres y mujeres. Y yo creo que en el área de tecnologías del lenguaje o de procesamiento del lenguaje natural vemos mucho esto, ¿no? Diversidad de perfiles, mucha interdisciplinariedad, gente, ¿no?, de distintas disciplinas, la lingüística, la filosofía, la física, la informática, es decir, que yo creo que es muy enriquecedor al final trabajar con un grupo humano tan diverso, ¿no?, en todas las facetas, y entre ellas por la de género. Bien, volviendo a la... Ahora no me deja avanzar. Un segundito. Ya me he quedado... Bueno, ni para adelante ni para atrás. Ahora sí. Bueno, pues volviendo a los objetivos del proyecto, el objetivo general era proporcionar soluciones tecnológicas a pymes o a empresas en general, firmas de abogados, para aquellos casos en los que tienen que consultar o acceder a legislación de otros países que está en otras lenguas, que sigue diferentes formatos de publicación, que pertenece a sistemas jurídicos distintos, bueno, pues toda esta variedad. Esto, a los que trabajáis en el área, pues veréis que está muy relacionado con la iniciativa ELI, la European Legislation Identifier, de la Comisión Europea, que lo que persigue es esto, homogeneizar el acceso a toda la normativa y a todas las directivas y documentos jurídicos en Europa. Nosotros tuvimos en cuenta también estas iniciativas y pues nada. Y esto fue un poco la motivación de nuestro proyecto. A ver. Va un poco lento el avance, no sé por qué. Bueno, mis compañeras han sido puntuales, yo me voy a retrasar. Vamos bien. Quiero decirte que ahora pasa, si quieres, a la visión en la que veíamos lo que era no la presentación, sino es que no avanza nada, ni ya. No consigo, no sé por qué. Ahora sí lo voy a acercas. ocultar esto.
Ahora, a lo mejor es porque tenía yo un botón que me estaba... Bueno, pues aquí veis los socios que teníamos en el consorcio, eran 11 socios en total, y para ilustrar los retos a los que nos enfrentamos en el proyecto, he seleccionado el caso de uso propuesto por la firma de abogados Quatre Casas. Entonces, este caso de uso estaba centrado en el derecho laboral y en aquellos casos de internacionalización de empresas, ¿no? Cuando una empresa española pues, quiere entrar en un mercado extranjero y necesita pues, averiguar, en el caso del derecho laboral, cuál es la normativa que aplicará a sus trabajadores. Entonces, esto es un proceso bastante costoso en tiempo, consulta a buffets, a partners en estos países, traducciones, etcétera. Entonces, aquí se desarrolló un piloto dentro de los sistemas que maneja Quatre Casas, donde se integraron algunas soluciones del proyecto Links y en concreto fue un sistema de pregunta-respuesta que permitía formular una pregunta en la lengua origen, podría ser el español, el inglés, y accedía a la legislación meta, por ejemplo, a la legislación alemana, encontraba aquel artículo o párrafo en la legislación alemana donde se daba respuesta a esa pregunta y devolvía, ¿no? El resultado se presentaba de nuevo en la lengua original, en la que se había formulado la pregunta. Bueno, pues esto es, ya como digo, uno de los 3 casos de uso del proyecto Links, que yo creo que ejemplifica muy bien pues toda la problemática de acceso a legislación de otros países europeos. Entonces, ¿cómo abordamos estos retos? Por una parte, creamos lo que llamamos un grafo de conocimiento jurídico, que gracias a las tecnologías de la web de datos lo que permitía era homogeneizar la forma pues, de acceder a esos documentos, la forma en la que estaban todos ellos representados, pues legislación nacional, directivas, había también estándares industriales por uno de los casos de uso, pues todo ello se representaba gracias a una ontología o modelo de datos que creamos que permitía esta homogeneización. Además, los documentos se anotaban con algunos servicios que contaré a continuación y también teníamos en nuestro grafo pues, terminologías o bases de datos que contenían información sobre algunas de las empresas que allí se mencionaban. Entonces, por una parte, ya digo, nuestra solución se apoyaba en este grafo de conocimiento y, por otra parte, en un conjunto de servicios, esto es pues, como los estaban expuestos, digamos, en la página web o el portal del proyecto. Entonces, un conjunto de servicios que cumplían distintas funciones. Los primeros pues, permitían la incorporación de nuevos documentos a ese grafo de conocimiento, hacían ese preprocesado para su inclusión en el grafo. Luego había un conjunto de servicios que anotaban esos documentos pues, con entidades temporales, geográficas, extracción de terminología, etcétera. Y un tercer conjunto de servicios que explotaba pues, toda esa información, pues como el sistema de pregunta-respuesta, de recuperación de información, traducción, etcétera. Y en los minutos que me quedan me voy a centrar en, ya digo, 2 de los desarrollos que se iniciaron y desarrollaron durante este proyecto y que han dado lugar a, pues por una parte, la tesis doctoral de María Navas sobre anotación temporal, anotación de expresiones temporales y de eventos, y el trabajo de Patricia Martín Chozas, que describiré a continuación. Entonces, el objetivo de la tesis de María Navas se podría resumir como la detección de expresiones temporales y eventos en textos jurídicos. Aquí en concreto se aplicó a sentencias para proporcionar, pues como veis ahí en la captura de pantalla, una línea temporal que consigue como resumir los principales eventos que se detallan en la sentencia, ¿no? Y se relacionan con pues, el actante, quién, el qué, cuándo. Bueno, pues para ello, María ha desarrollado pues, un conjunto de herramientas, veis aquí un pipeline bastante complejo, y para cada uno de estos pasos hay pues unas herramientas asociadas, ¿no? Primero un preprocesamiento del texto y eliminar algunas referencias o algunos números que causaban ruido. Luego hay un anotador de expresiones temporales que funciona para el español y para el inglés, el detector de eventos y finalmente pues la representación de toda esta información también como un grafo de conocimiento temporal.
Entonces, bueno, no me detendré en las herramientas para, ¿no? Para cada uno de estos pasos, cada una de las fases, pero bueno, aquí los tenéis y seguro que si hay alguna pregunta concreta luego la podemos resolver, ¿no? El añotador, when the fact para detectar eventos y finalmente la ontología from time to time. En cuanto al trabajo de Patricia Martín, se trata de un generador de terminologías a partir de un corpus específico y luego el enriquecimiento de estas terminologías gracias a su enlazado, digamos, con otros recursos lingüísticos que están disponibles como datos, ¿no? En lo que se conoce como los datos lingüísticos enlazados. Bueno, pues por aquí también una captura de pantalla un poco donde se ven todos los módulos y la complejidad de esta herramienta que se llama Termitab, que se basa pues, en un extractor de terminología, también hace una limpieza y después transforma estos datos también a los formatos de la web de datos y consigue enlazarse, ¿no? Identificar esos mismos términos en otros recursos que están en abierto y enriquecer la terminología. Aquí veis, bueno, que se crearon en el proyecto Link, se crearon terminologías para cada uno de los casos de uso que teníamos en el proyecto, terminologías multilingües, de esta forma pues semiautomática, y también el resultado final eran terminologías en estos formatos estándares, también accesibles y consultables pues, a partir de puntos Sparkle. Bueno, pues este es el resumen del proyecto y de nuestros trabajos en el área de procesamiento de lenguaje natural en el dominio jurídico. Muchas gracias por vuestro tiempo. Muy bien, muchas gracias, Elena. Te había dado 2 minutos y los has cumplido exactamente. Pérdidas de ojos para ellas. Entonces, venga, la idea de las preguntas es que dejes de compartir, eso es. Entonces, en la parte de preguntas es que pues podéis abrir el vídeo si queréis o no y preguntarlo en voz alta o mandarlo por chat que nos lo leerá. Mira, ya tenemos a Arturo Montejo Raez. Puedes hablar. Bueno, pues nada, lo primero felicitaros por esta iniciativa. La verdad es que siempre es interesante escuchar qué proyecto hay en marcha y ver que parece que somos 4 locos los que estamos con el PLN y está claro que ya no es así, ¿no? Esto realmente se ha convertido en una tecnología que está muy asentada y que tiene además un volumen de transferencia importante. Quería hacer una pregunta a Mercedes. Cuando has planteado el sistema, me ha recordado mucho a un proyecto que nosotros recientemente hemos llevado a cabo también con una empresa y he visto que había evaluado cada uno de los módulos, ¿no? Con unos resultados bastante buenos, ¿no? Me pregunto, al final, cuando todos esos módulos trabajan en conjunto, ¿habéis evaluado el sistema final para ver qué ocurre? Porque nosotros nos ha pasado, ¿no? Que puedes tener unos módulos que tienen unos resultados muy buenos, pero cuando ya lo montas todo, obviamente hay una concatenación de errores y una pérdida lógica de rendimiento que hace que sea necesario hacer una evaluación final del sistema, ¿no? ¿Vosotros experimentado ese efecto o si es así como lo habéis resuelto? Bueno, en principio, normalmente sobre todo para clientes y tal, usamos los diferentes módulos por separado, pero también es posible integrarlos. Sobre todo la anonimización con la traducción es muy útil, pero sí hay una propagación de errores, ¿no? de cada uno. Estamos evaluando ahora mismo los modelos de anonimización y cuando se trata de traducciones, si el texto original viene de otro idioma, pues el modelo de NER no es tan bueno, claro, porque no se ha entrenado con nombres de otros países o de otros idiomas. Pero también tenemos modelos multilingües que, sobre todo para lenguajes con pocos recursos, funcionan mejor. Y bueno, al final lo que queremos es, pues que tengamos solo un modelo que funcione bien para todo o depende de la tarea que queramos hacer, pues utilizaremos una cosa u otra y apostamos por la adaptación y personalización, que es lo que, sí, como han mostrado mis compañeras, que van mejorando los resultados.
Y es muy útil también integrarlo, pero claro, hay que tener en cuenta eso que si el texto ya viene con ruido, pues será más complicado. Vale, gracias por la pregunta. Vamos a pasar a Paloma y luego a Ona, y luego ya veo que el chat está muy animado, luego ya te doy paso, Maite, ¿vale? Paloma. Hola, ¿me oís, no? Sí. Bueno, primero enhorabuena por los trabajos que habéis presentado. Yo quería preguntaros un poco por la parte de, digamos, de aceptación de la tecnología bueno, como habéis contado casos de abogados, pues por los propios abogados y bufetes, ¿no? ¿Cómo medís? Porque habéis presentado algunos resultados digamos, funcionales en cuanto a determinadas tareas, pero bueno, ¿cómo medís la mejora respecto a cómo realizaban las tareas previamente, pues a la hora, no sé, de localizar determinada información y si realmente son herramientas que les ayudan en su desempeño? ¿Cómo habéis hecho esto? Muchas gracias. No sé si quieres que pueda contestar yo. A ver, la evaluación es muy difícil porque se parte de unos escenarios en los que se tiene muy poco. Entonces, realmente cambia mucho la forma de trabajar. Es decir, si tú realizas unas búsquedas por palabras, pero tú no tienes enriquecidos los datos ni con etiquetas ni con ningún tipo de tags, pues realmente cambia mucho tu forma de encontrar la información, porque tú ya vas a tener como información a priori que te va a saltar, ¿no? Que no tienes que buscarla, sino que ya te va a aparecer. Creo que eso les cambia mucho la manera de trabajar y a nosotros, en nuestro caso, había un abogado de Garrigues que era el que iba definiendo los tipos de documentos que eran para ellos las entidades jurídicas que importaban, y eso es muy importante, ¿no? A la hora de plantear un proyecto que realmente el usuario final esté dentro, ¿no? Forme parte del proyecto. ¿Alguna otra cuestión, Elena, Mercedes? ¿Habéis, con respecto a cómo lo sí, entienden con ellos? respecto a nuestro proyecto, los abogados en realidad no estuvieron, ya no formaron parte de ninguna evaluación, estuvieron involucrados al principio en el planteamiento del problema, en explicarnos pues, cómo, en proporcionarnos pues, la base de datos de preguntas-respuestas, en validar la extracción de terminología, en lo que era el planteamiento del problema. Y luego la solución se validó a nivel técnico, digamos, ya no se involucró a los abogados en decir, comparad cómo lo hacíais antes a cómo lo haríais con el sistema ahora. Esto me imagino que, bueno, internamente la firma lo habrá hecho, pero no formó parte del proyecto. Mercedes, ¿tienes algo que decir? ¿O? Sí, mi respuesta es parecida a la de Elena. O sea, lo que nos piden son unos requisitos, quieren que sea así o tal. Y nosotros somos los que pensamos pues qué herramientas utilizar, y lo evaluamos y lo mostramos y ellos lo prueban y así vamos. Es muy importante el feedback de nuestros clientes también para mejorar todo. Muy bien, muchas gracias. Ona, tenías una pregunta. Ona de Gibert. Sí, hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, yo soy Ona, trabajo en el BSC y soy la persona encargada de los datos en general, así que mi pregunta era sobre todo para Marta, que ya que habéis estado involucrados en este sector y me interesa mucho, creo recordar que has dicho que los datos eran públicos, me gustaría saber qué fuentes son y también respecto a esta comunidad de NLP que ahora se está llevando, que publica todo lo que puede de forma libre y ahora que hay estas plataformas, Hugging Face, etcétera, si tenéis planeado publicar tanto los datos por una parte como vuestro modelo para que esté disponible para todo el mundo. Gracias. Hola, gracias, Ona. Pues los datos son datos de acceso público, pues datos del BOE, datos de la Unión Europea, procedente de las fuentes disponibles.
datos en abierto, digamos, que puedes extraer de forma más o menos sencilla. No hay datos ahí de proyecto ni de cliente en los datos de dominio legal. Y luego nosotros, digamos, Rigoberta, que es una investigación que hemos hecho, digamos, con financiación propia, ese modelo del lenguaje no lo vamos a poner en abierto porque, bueno, pues es una inversión propia que hemos realizado y que utilizamos en los proyectos del instituto. Y vosotros, Elena, en las ontologías... Gracias. Uy, perdona. Las ontologías, por ejemplo, los grafos estos de conceptos. Sí, esto sí está todo disponible, ahora mismo desde el portal del proyecto todavía, pero también se subieron todos los resultados a Zenodo. Muy bien. Las terminologías y todo lo que se creó está disponible en abierto. Muy bien. Mercedes nos ha dicho que también, que en su proyecto mapa también está. Gracias, Mercedes. Venga, María Teresa, a ver qué hay en el... bueno, estaba todavía ahí Alfonso Ureña con la mano levantada, pero... bueno, venga, si quieres, pregunto. Venga, si quieres, empieza por esto y ya revisamos luego el chat, Alfonso. Vale, vale. Bueno, pues nada, yo pues me sumo a las felicitaciones. Me parece muy interesante el trabajo que habéis presentado y bueno, y sobre todo en el ámbito donde lo estabais haciendo. Y va un poco estrechamente relacionado a la pregunta con la que hacía Arturo de un trabajo que hemos tenido de transferencia en el ámbito, no en el ámbito jurídico, pero es en el ámbito mercantil principalmente. Y era dirigida principalmente a Marta, ¿no? Porque he visto cuando has puesto las imágenes de la arquitectura o del proceso a seguir y tratabais también con documentos escaneados, ¿no? Claro, y el principal problema que nosotros hemos tenido con mucha información mercantil que no estaba en formato electrónico, sino que estaba en formato digitalizado, pero de fotocopia. Porque realmente son formatos libres que las empresas tienen y los envían directamente, aunque lo hagan en Word, pero lo que hacen es imprimirlo y lo mandan allí, ¿no? Y ese ha sido uno de los grandes retos que hemos tenido también que afrontar en ese proyecto, ¿no? Es decir, que no trabajamos directamente con el formato electrónico, sino que hemos tenido que hacer uso de software de terceros pues, para realizar el reconocimiento de caracteres, ¿no? Con lo cual, pues ha imposibilitado y se han propagado muchos errores, aparte de los que comentaba Arturo, ¿no? ¿Cómo habéis solucionado vosotros ese tema? Nosotros, sí, a ver, lo has resumido muy bien, Luis Alfonso. Nosotros tuvimos esa problemática, ya que los documentos están, o sea, los abogados o quien sea los escriben, los escanean, los fotocopian todos juntos, los vuelven a escanear, entonces como que se hace como muy complicado tener ese formato digital, así que necesitas un OCR y a veces ese OCR no funciona tanto. Entonces nosotros aquí lo que utilizamos es un filtro de calidad de esas transcripciones. ¿Por qué utilizábamos un filtro de calidad? Bueno, en principio porque teníamos muchísima información, o sea, teníamos más información, podíamos, digamos, permitirnos filtrar cierta información para que luego los modelos funcionaran mejor. Entonces, hicimos esos filtros para, digamos, quitarnos esos ruidos de cara a los siguientes modelos que iban, digamos, en cola y no tener que perpetuar ese error en todas partes. Así que lo hicimos así, esa fue nuestra estrategia. Vale, y bueno, y otra pregunta también, quizá a lo mejor no tanto, porque como nosotros eran principalmente también del registro mercantil, de los informes que presentan las empresas, la anualidad y demás, teníamos que trabajar con muchas tablas, ¿no? Y tablas que no eran uniformes, ¿no? Sino que cada empresa las presentaba de alguna manera, ¿no? Y eso fue otro de los retos grandes que nos tuvimos que enfrentar. ¿Vosotros habéis también tratado con información en formato de tablas? Aquí en este proyecto no hacía, o sea, había tablas, pero a nosotros no nos interesaba extraer los campos y luego tenerlos tabulados o sea, que el resultado fuera un dato tabulado, sino que nos interesaba la información, digamos, escrita.
Entonces, por ese lado, ¿no? Pero sé que da muchos problemas. Claro, es que aquí nos pedían realmente información, ¿no? Porque querían saber la participación. Claro, un dato en concreto de la tabla. Por ejemplo, el porcentaje de participación de una empresa, ¿no? Entonces teníamos que recurrir. Y ese fue otro de los, como decía, bueno, de los retos pues, bastante complejos de alcanzar. No sé si tanto Elena o Mercedes habéis trabajado con temas de tablas también para poder extraer cierta información. No, en nuestro caso no. A ver, a nosotros nos pasó sobre todo, bueno, que también nos enfrentamos a problemas con el OCR, que a veces no se incluye y las tablas sí, intentamos mantener el formato, sí, pero si no se ve, si la calidad no es buena, es muy difícil reproducirlo y bueno, y alguien lo tendría que revisar, pero es muy complejo, sí. Bueno, pues nada más, muchas gracias. Muchas gracias a Alfonso. Es muy interesante esta pregunta y también yo también iba a comentar que efectivamente nosotros también en nuestro corpus de humanidades digitales también nos pasa el problema de las tablas, que como dice Mercedes, pues es una tarea compleja y que a ver si entre todos encontramos una solución, porque es que tienes que saber muy bien de qué va el contenido. Aparte de que esté bien tragado por el escáner, o sea que eso ya también es... Bueno, esto vale, me interesa. Voy yo. Vale, mira, Ellen Irazábal preguntaba que qué papel, aunque habéis comentado algunas cosillas, pero le gustaría saber el papel que han jugado los abogados en cada uno de vuestros proyectos. Hola, sí, no sé si puedo saludar por aquí. Ah, vale, sí, perfecto. Sí, vale, gracias. Mira, es que justamente yo soy abogada, pero me pasé al lado oscuro de los datos como hace 4 años. Y suelo hablar mucho especialmente en LinkedIn, de cómo los abogados, ¿no? Un perfil precisamente jurídico puede ser ¿no? El que vosotros comentabais, de tomar parte en un proceso especialmente inicial, ¿no? Donde igual hay que etiquetar algo, etcétera, etcétera. Y de ahí un poco mi interés en saber qué papel han tomado los abogados en vuestros proyectos. Y bueno, y mil gracias por compartirlo, por supuesto. ¿Quiere alguien comentar algo más? A ver, yo no tengo más que comentar, que es verdad que yo creo que las validaciones y esta pregunta tan interesante que han hecho al principio, pues sería muy importante, pero esos datos son como difíciles de obtener, a veces no se saben, son difíciles de cuantificar y en nuestro caso el abogado estuvo en el diseño y en los procesos de anotación y validación, resolución de dudas en esos puntos, vamos. Quizá a lo mejor podríamos comentar, Helen, lo que comenta Helen es más bien, porque claro, los abogados que vosotros con los que habéis trabajado, que nos habéis dicho en qué momento, la idea es, claro, están ya muy a favor de intentar informatizar su tarea. Entonces, quizá a su vez podríais decirnos el ambiente que habéis encontrado o el uso que habéis encontrado o sobre todo quizá Mercedes, que tenga más input por parte de otros que inicialmente no están tan convencidos de que necesitan a las nuevas tecnologías. A ver, un comentario igual interesante. Este gabinete de abogados lleva como 3 años con nosotros y están súper contentos, siguen con nosotros. Y creo que las empresas son bastante favorables porque se dan cuenta de la reducción de costes y todo. Pero en las administraciones públicas es más complejo y entidades como Bankia es muy complejo porque son grandes instituciones que es muy difícil de digitalizar. Igual el responsable pues no tiene tanta facilidad para llegar al de arriba o el de arriba no tiene tiempo de hacerlo y sobre todo también la seguridad es muy importante, que a veces no nos dejan entrar o es mucho más complejo y requiere más tiempo y burocracia y de todo. No sé si he contestado la pregunta, pero... Helen dice que se tiene que ir, pero... Sí, lo siento, justo me están llamando para una reunión. Gracias, si tengo alguna duda, si no, os escribiré. Mil gracias.
Vale, había otra pregunta directamente para Elena, ¿vale? Que si conocían el proyecto Pretoria y Prometea, desarrollado por el Laboratorio de IA de la Universidad de Buenos Aires. He visto que Ana sí que lo conoce, ¿no? Porque ha puesto abajo el enlace, ¿no? Creo que, o que han colaborado con la UNED, ¿no? No, lo he buscado simplemente vale, para vale, ver si era así. vale. Creía que es porque la UNED habíais colaborado vosotros. Pues no sé, Elena. Sí, no los conocíamos estos proyectos. Es cierto que el proyecto LINX arrancó en diciembre de 2017, que es cuando estuvimos haciendo quizá al principio, en primer año de proyecto. 2018 es cuando hicimos pues todas las búsquedas de portales similares, y no conocíamos este en concreto. Yo he dejado ahí en un comentario, porque claro, esto está desarrollado por Buenos Aires. Ya sabéis, por si acaso lo digo aquí, que en el CLEF español, digamos, que es el IBERLEF, hay bastante, y también en el CLEF hay bastantes, digamos, tareas, corpus, etcétera, sobre las diferencias, o había hace unos años, sobre las diferencias entre el español, porque claro, el español en distintos países, se iba por países además muy concretos, porque claro, no solamente tenemos ahora el problema con las tecnologías que estamos utilizando, de que dependiendo del dominio tenemos que ajustar bastante, y hay también problemas que pueden aparecer, pero además ahora también tenemos con el español, que digamos que no es tan sencillo, entre comillas, porque también ellos tienen el inglés americano y el inglés, o sea que... Bueno, simplemente decir que hay bastante esfuerzo en identificar las características. Vale, Arturo quería preguntar quería hacer otra pregunta, que era si las empresas creéis que están preparadas para poner, entre comillas, el camino de la inteligencia artificial, en el sentido de, bueno, pues plantearse estudiar el problema, realizar los modelos, evaluarlos, integrar los nuevos procedimientos que permitan generar datos de calidad, etcétera, etcétera, o lo que esperan las empresas es las soluciones mágicas desde el principio. Y encadeno porque creo que Elena Morandini está relacionada la pregunta con la de Arturo. Entiendo que lo que pregunta es si los tribunales están preparados para aceptar, supongo, lo que viene de un sistema de inteligencia artificial. Cualquiera de vosotros. Yo creo que en las grandes empresas, nosotros de hecho con los que trabajábamos directamente era con el equipo de técnicos, ¿no? Del departamento de informáticos, digamos, de una gran firma de abogados como pueda ser Cuatrecasas, ¿no? Entonces yo creo que las grandes empresas sí son muy conscientes de la necesidad, y bueno, tienen también sus departamentos de gestión del conocimiento, y claro, saben que una gestión ágil, un acceso ágil a esa documentación, pues es la clave para agilizar procesos. Entonces yo creo que las grandes sí que están incorporando ya, están muy interesados en la tecnología y colaborando con empresa privada, en proyectos, pero claro, las soluciones ya que lleguen al abogado, que estén lo suficientemente depuradas como para que, ¿no? Para que las pueda reutilizar directamente un abogado, no sé si estamos ahí ya. Yo creo que poco a poco. Perdonad si os interrumpo. No, es que como digamos, el procesamiento del lenguaje natural y algunas grandes empresas como Garrigues y otras de abogados sí que pueden invertir dinero, ¿qué sentido tiene ahora mismo no involucrar también el Ministerio de Justicia, haciendo ver que la lentitud de la justicia también depende de los métodos tan arcaicos que se utiliza en la práctica del derecho? O sea, es inútil que una cadena vaya tan rápida cuando, digamos, el que tiene que resolver los problemas todavía está utilizando el goniómetro, el cartabón, los instrumentos más básicos de procesamiento del texto y la aplicación del derecho. Por eso, ¿los ministerios están interesados también, o las empresas pueden empujar en ese sentido para que un procedimiento no dure 10 años, para un divorcio consciente, o cómo lo veis? ¿Quién empieza?
Porque a mí es me parece muy... interesantísima, vamos, la pregunta es interesantísima, porque yo creo que ahí es donde está el quid de la cuestión, no tanto de, No, o sea, para el resto de la sociedad. como la de Rusia con Ucrania, A sí, mí, creo que sí. nosotros, por ejemplo, con el, perdona, voy con retraso, perdona, con el problema de los datos, ¿no?, digitales, pues si por ejemplo ya se tuviera una justicia digital, ¿no?, como la historia de la clínica electrónica, pues algo así, yo creo que agilizaría mucho ahí en todos los niveles y eso, bueno, pues no sé si estamos en ese punto a nivel del ministerio, esa información no lo sé, pero sí que creo que el tratamiento de los datos es muy antiguo todavía y a lo mejor eso hace que dificulte un poquito más los proyectos de procesamiento de lenguaje natural. Yo aquí diría también que sería muy importante poner casos, ejemplos de éxito, ¿vale? Por ejemplo, en filología empezó la tecnología mucho antes, seguramente que en la parte jurídica o que en la parte de biomedicina. Y bueno, allí ha habido mucho éxito. En fin, ya la filología pues es muy difícil entenderla. Vamos, tenemos aquí muchos representantes, pero yo creo que casos de éxito serían muy interesantes para que vean que hay un esfuerzo, es necesario un esfuerzo no solo de investigación, sino también por parte de las empresas, pero que al final va a resultar pues con ejemplos como dice Elena Morandini. O sea que sí que podrían avanzar por ahí. Sí, nosotros colaboramos con el Ministerio de Justicia y hay proyectos europeos para esto. Así que creo que sí que hay interés. Lo que pasa es que es difícil de implementar en algo tan grande. Por ejemplo, Alfonso, María Teresa, ¿os acordáis? Es que yo no me acuerdo ahora. Por ejemplo, los grandes proyectos europeos como eran que son de los 80, 82 en filología, como Warnet, Eurowarnet, que son por ahí, ¿no? De los 80 más o menos. Es un poco para dar un margen. Pues bueno, en filología se empezó con proyectos europeos, claro, y con inversión, porque si no, esto no se puede hacer en investigación, y empezó, pues a lo mejor sí, no, quizá un poquito más tarde, ¿no? Igual a mediados de los 80 más bien. Y ahora ya eso es una realidad, o sea, ya, bueno, es bastante realidad, todavía hay muchas cosas que hacer. Muy bien, pues entonces yo querría estos 2 minutos justo que nos quedan, es simplemente muy brevemente, querría agradecer a las 3, también a los que habéis hecho preguntas, pero hay una cosa que me interesa y es que las 3 carreras de docente, de académicas, de ellas, aunque unas son informáticas y otras filólogas, etcétera, y luego han hecho máster de la otra línea, etcétera, etcétera, pero me gustaría simplemente que nos dijerais lo que os ha aportado en vuestra carrera ahora profesional, el hecho de previamente vuestra carrera académica haberla hecho en un grupo de investigación muy potente, vuestros doctorados, etcétera. Un breve comentario. ¿Comienzo yo? Sí, en orden alfabético, por ejemplo. Gracias. Pues, a ver, yo agradezco enormemente a la Politécnica de Valencia, donde inicié mis estudios y los grupos de investigación que he trabajado. Creo que aquí está Encarna Segarra, que hizo una presentación la última vez. Fue mi profesora y también trabajé con ella. Y sin ellos no podía llegar aquí. Sin el supervisor o supervisora que tengas. Y también la Universidad de Le Mans, con la que pude hacer el doctorado allí, en Francia, y los proyectos europeos donde colaboramos con otras empresas y universidades de toda Europa, y eso nos ha permitido crecer mucho personalmente y profesionalmente, y también mi empresa. Y agradecer también al equipo que tengo también, que sin ellos no podríamos desarrollar las aplicaciones y hacer todas las tareas que hacemos. Y bueno, y también hacer una llamada a las mujeres que quieran trabajar en esto, porque en mi línea de la tecnología informática es muy difícil encontrar y quería que desde la universidad y los colegios e institutos se fomentara el papel de la mujer en la tecnología, porque sin las mujeres al final
irá todo enfocado a hombres y creo que la inteligencia artificial es el futuro. Muy bien. Gracias y gracias por la iniciativa. Marta, Elena, pero breve. Muy breve. Yo quería también, bueno, pues poner en relación que un proyecto como el que os he contado, Mapa del Expediente, donde han participado 10 personas del instituto, la mitad más o menos lingüistas computacionales, la mitad data scientists. Nosotros siempre hacemos los proyectos con una mezcla de perfiles, ¿no? Y eso es muy complicado de conseguir si no tienes una institución que apueste por ese tipo de estructuras. Y bueno, yo mi equipo, hoy estoy yo aquí, pero el equipo de investigación de todo el proyecto es súper potente y no podría ser sin esta institución que estuviera debajo, claro. Elena, finalmente. Sí, yo añadiría muy brevemente que yo creo que la interdisciplinaridad es clave en estos grandes grupos de investigación donde alguien tiene, ¿no?, la visión. Normalmente los directores del grupo tienen la visión de que tener gente de diferentes disciplinas con diferentes perfiles va a enriquecer, va a aportar mucho más al proyecto. Creo que esto es una apuesta clave y, por supuesto, si hay un entorno de trabajo en el que se participa en proyectos de investigación a nivel nacional, internacional, pues claro, para hacer una tesis doctoral es muy enriquecedor. Es una plataforma ya de lanzamiento para el estudiante, el poder colaborar con todos esos equipos que están en primera línea, digamos, de la investigación nacional y europea, pues es un poco la clave del éxito, ¿no?, de un buen trabajo. Entonces, pues también agradecer a mi grupo de investigación, ¿no? Sin ellos yo no estaría hoy aquí. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, María Teresa, yo creo que ha resultado muy interesante. Esperemos que también la grabación lo sea. Estupendo. Pues muchas gracias a todos por participar, a las ponentes, a Ana por haber accedido a ser moderadora y a los que habéis participado en las preguntas y todo esto. Solamente una cosita, porque veo que ahí en el chat hoy ha participado bastante gente. Comentaros simplemente que tenemos la lista de Diverless y que tenéis puntos en común. Esa es la manera de poderos comunicar, ¿eh? O sea, que aparte de, por supuesto, los correos que tenéis de las ponentes, pero si alguien tiene alguna inquietud y tenéis esa lista para lanzar preguntas, cuestiones y resolver dudas y hacer un poco de comunidad, que es de lo que se trata en definitiva. Pues nada, muchas gracias y voy a cortar ya la grabación. Y hasta pronto. Muchas gracias a vosotras. Gracias. Adiós. A todos. Gracias por la convocatoria. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.